Hola amigos de las mates, ¿alguna vez habéis dibujado un copo de nieve? Estoy segura de que alguno de vosotros, si os digo que dibujéis ahora uno mismo, lo dibujaríais tal que así. Pero los matemáticos tenemos una forma un poco más original de hacerlo, y es utilizando la curva de Koch. Así que manos a la obra, saquemos lápiz y papel y vamos a dibujar un copo de nieve, pero pensando como matemáticas y matemáticos. En primer lugar, vamos a pensar en un polígono. Vale. Y ahora entre todos ellos vamos a escoger el más sencillo, el que tenga menos vértices, es decir, el triángulo. Pero no un triángulo cualquiera, necesitamos un triángulo equilátero, un triángulo donde todos sus lados sean iguales. Pues bien, esta figura va a ser la base para dibujar nuestro copo de nieve. Vamos a coger este triángulo y vamos a ir haciéndole transformaciones de manera sucesiva hasta que consigamos la figura que buscamos. ¡Atención! He dicho que vamos a hacerle transformaciones de manera sucesiva. La palabra sucesiva quiere decir que vamos a hacerle transformaciones al triángulo de manera encadenada. Y esto, queridos amigos de las mates, está relacionado con lo que llamamos los matemáticos sucesiones. Las sucesiones son secuencias ordenadas de cosas, como pueden ser de números, 2, 4, 6, 8, o por ejemplo también 1, 3, 6, 10, 15. Las sucesiones también pueden ser secuencias ordenadas de figuras, por ejemplo, de polígonos, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, es decir, los estamos ordenando en función del número de vértices. Pues bien, para construir nuestro copo de nieve necesitamos hacer sobre nuestro triángulo una sucesión de cambios. Me explico. Cogemos nuestro triángulo equilátero y vamos a dividir uno de sus lados en tres partes iguales. Ahora cogemos y dibujamos en ese lado un nuevo triángulo tal cual podéis ver en el dibujo. Es importante que el triángulo pequeño que estamos dibujando sea de nuevo equilátero. Ahora este proceso lo repetimos con los demás lados y obtenemos una estrella de 6 puntas. Si nos fijamos, hemos pasado de tener un polígono de 3 lados a uno de 12. ¿Por qué de 12? Porque donde antes teníamos un solo lado, ahora tenemos 4 mini lados. Cogemos la estrella de 6 puntas y volvemos a dividir cada uno de sus lados en 3 partes iguales. Y de nuevo volvemos a colocar un triángulo equilátero en cada uno de sus lados. En este caso, como la estrella tiene 12 lados, tendremos que hacer el proceso 12 veces, ya que tendremos que colocar 12 mini triángulos. Y con todo esto, mentes matemáticas, ya tenemos toda la información necesaria para construir nuestro copo de nieve matemático, ya que esta transformación es la que tenemos que ir aplicando sucesivamente sobre las figuras que nos van quedando. Si volvemos a realizar el proceso sobre nuestra figura, ahora tendremos que colocar 48 mini triángulos y nos quedará algo tal que así. Esto ya empieza a parecerse más a un copo de nieve de verdad. Y si seguimos, vamos a ver cómo nuestra figura cada vez tiene una forma más redondeada. Pero que no nos engañe, porque la estamos construyendo de manera que le estamos añadiendo triángulos. Es decir, le estamos añadiendo picos, por lo que realmente no es redondeada, ya que si yo fuese pasando la mano por el contorno de esta figura me iría pinchando. Para los más amantes de las mates, decir que esto se traduce en que la curva no tiene derivada en ningún punto. Pero este copo está lleno de sorpresas, queridas y queridos. Por ejemplo, el contorno del copo de nieve es un fractal. ¿Qué quiere decir eso? Que si cogemos nuestra curva que define el copo y vamos ampliando y vamos haciendo zoom como si estuviésemos viéndolo desde una pantalla, vamos a ver siempre lo mismo. Es decir, la estructura básica se repite a diferentes escalas. Como ya hemos puesto nuestra mente matemática a trabajar, vamos a proponerle un último reto. Si tuviésemos unos dedos tan pequeñitos y finitos, que nos permitiesen pegarle por el copo de nieve a todo su contorno una cinta roja, ¿cuántos centímetros, metros o kilómetros necesitaríamos de cinta? Y me diréis, depende de cómo de grande sea nuestro primer triángulo. Y tenéis razón. Así que no vamos a resolverlo para un caso concreto, sino que vamos a resolverlo de manera general, como nos gustan las matemáticas y matemáticos. Para resolverlo de manera general, tenemos que decir que nuestro triángulo tiene unos lados que miden L.
Como aquí no hemos hecho todavía ninguna transformación, vamos a decir que este es el paso n igual a 0. Y denotamos al perímetro de esta figura por p sub 0, que es 3L. Si vamos al siguiente paso, n igual a 1, tenemos la estrella de 6 picos, y para calcular su perímetro necesitamos saber el número de lados, que es 3 por 4, y la longitud de cada lado, que será la longitud L dividida en 3 trozos, es decir, 1/3 de L. De esta forma, tenemos que el perímetro es el número de lados por la longitud de cada lado, y lo vamos a expresar así. Si pasamos a la siguiente iteración, n igual a 2, tenemos que ahora el número de lados es el de la figura anterior multiplicada por 4. Y del mismo modo, la longitud de cada lado es la longitud de antes multiplicada por 1/3. Con estos datos tenemos este perímetro que de nuevo lo vamos a expresar de esta forma. Para el siguiente paso tenemos que razonar de la misma manera y obtenemos que el perímetro es ese que tenemos en el recuadro. En conclusión, hemos obtenido estos 4 perímetros. Y si observamos con detalle, vemos que estas expresiones siguen un patrón, ya que P1 también se puede expresar así. De esta forma, tenemos que el perímetro de la figura después de hacer n pasos es esta de aquí, que todavía podemos escribir de una forma más simple, así. Y ahora, si la curva que dibuja el copo de nieve es aquella a la que nos vamos aproximando añadiendo triangulitos, triangulitos y más triangulitos, entonces la cinta roja que necesitamos es ese perímetro cuando n tiende al infinito. Y como 4/3 es más grande que 1, este perímetro tiende al infinito. Sí, al infinito. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos una cinta roja infinita. ¿Y no os parece sorprendente que yo pueda coger el copo de nieve, meterlo dentro de una caja para llevármelo, y en cambio no exista en el mundo cantidad suficiente de cinta roja para poder envolver su contorno con cuidado? Pues así de divinas son las matemáticas. Algo que nos cuesta imaginar, ellas vienen y nos lo demuestran con sus argumentos. Hola, Matemáticas para un mundo. Matemáticas para un mundo.